Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Data Engineering. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con lo que es PySpark. Vamos a mirar un poco sobre lo que son los Mapper Transformers. Son unos mecanismos para poder transformar ya sea los RDD o los data frames dentro de Spark. Así que bueno, dentro del repo que van a encontrar aquí abajo hay una carpetita que dice PySpark y dentro de ella dejé un archivo que se llama Mapper Transformation/map. Y bueno, vamos a estar trabajando principalmente con ese archivo y también con un archivo TXT que se llama usuarios para un ejemplo pequeño. ¿Bien? Entonces, vámonos al código. Bien, esta es más o menos la idea de lo que vamos a implementar. Recuerden que este código básicamente dentro de PySpark es para poder setear la ruta donde está Spark y en caso de que tengan Hadoop también, así como los complementos necesarios para que PySpark funcione. Esto ya lo hemos hecho antes, así que simplemente vamos a ejecutarlo. Elegimos el kernel que estamos usando. Y si todo sale bien, no debería haber ningún problema. Simplemente estamos seteando variables de entorno. Algo importante es que dentro de Spark hay dos formas de datos principales. Una que se llama los RDD, que son los Resilient Datasets, Distributed Datasets. Y básicamente esos son estructuras de bajo nivel y que son bastante funcionales. Por ejemplo, yo podría crear un RDD a partir de una lista, de un diccionario o de algo similar, ¿bien? Una estructura simple de Python. Y también tenemos la otra estructura base, que son los data frames, similar a los pandas data frames, no son lo mismo, pero son de alto nivel, son mucho más sencillos, hay más abstracciones, se les puede aplicar consultas relacionales tipo queries, así que bueno, eso sería como un repaso. Y dentro de lo que es el tema de Mapper Transformations, hay distintos tipos de transformaciones que se pueden hacer. Algunas son 1 a 1, muchos a 1 y viceversa. En este caso vamos a mirar principalmente la primera que se llama map. Esa es una relación 1 a 1 que básicamente aplica la función f que uno cree a cada uno de los elementos del RDD. ¿Ya? Y bueno, más adelante se van a dar cuenta que si bien uno puede aplicar el map sobre un RDD, no existe esta operación map dentro de lo que son los data frames de Spark, pero sí se puede utilizar un método que se llama with column, que básicamente le permite operar a uno las columnas. ¿Bien? Así que bueno, eso. Aquí está un poco lo que es el map, es el tipo de estructura transformadora más común, se puede aplicar a ambos, a RDD o data frames, solo que de forma distinta. Y bueno, es una transformación 1 a 1, así que todos los elementos que uno tenga de origen van a ser transformados a lo que sería la estructura final. Los otros transformers que dicen acá, como el map values, el flat map values y el map portions, lo vamos a ver en próximos videos, así que vamos a concentrarnos simplemente en el map. Acá hay un ejemplo. Otra cosa antes de seguir, recuerden que cuando uno aplica una de estas estructuras, ya sea RDD o data frames, recuerden que por debajo Spark lo que hace es paralelizar todas las estructuras que tenemos. Entonces, si por ejemplo tienes un data frame de 2 billones de datos, él en el clúster que crees por debajo va a hacer unas particiones para hacer de forma concurrente todas las operaciones sobre cada porción. ¿Bien? Esa es la idea. Recuerden que paralelización es la clave de Spark. Bueno, aquí creamos una pequeña función que simplemente va a devolver el número más 3 siempre y cuando el número sea mayor a 1 y en caso contrario 0. Luego aquí creamos una sesión de Spark sencillita, le ponemos un nombre y aquí creamos una lista con unos numeritos. Y luego que creamos el resilient, la estructura de datos resiliente, aquí simplemente hacemos la paralelización para que sepa que vamos a aplicar paralelización. Y eso lo vamos a guardar en esta estructura que se llama RDD. ¿Bien? Bueno, básicamente eso va a crear una estructura tipo entero, ¿ya? Porque básicamente solo tenemos un dato para cada elemento. Luego de que creamos el objeto, básicamente podemos utilizar el método collect para traer la info, ¿cierto? Y bueno, básicamente vamos a tener el resultado abajo, que va a ser un RDD con los elementos, ¿bien? Si quieren ver lo que es la sesión de Spark activa, que es la que crean acá, recuerden que pueden colocar aquí Spark y simplemente acá pueden irse a la versión UI para ver las operaciones. Por ejemplo, aquí hice un collect, ¿bien? Eso. Bueno, después podemos utilizar el map, ¿cierto? Como ya tenemos una función creada acá y si quisiéramos utilizarla, podemos aplicar una función lambda a cada elemento de X y básicamente eso se va a aplicar sobre el RDD. Como es una transformación 1 a 1 y el origen es un RDD
con cada elemento un entero, bueno, el resultado también va a ser del mismo formato. Fíjense que acá lo estamos guardando en este objeto que se llama rdd2 y lo estamos aplicando el método collect para traer la info, ¿cierto? Así que bueno, en ese caso, esa sería una forma de aplicar el map. Si no te gustan las funciones anónimas, también puedes utilizar el map y simplemente pasas la función sin tener que hacer ninguna lambda dentro del operador. Y es equivalente, ¿no? Y bueno, también hay otra posibilidad y es que, no sé, en vez de devolver el elemento en sí mismo, quisieras devolver una tupla donde para cada elemento esté el elemento junto con la función de transformación. Entonces eso también se puede hacer. Fíjense que acá una función lambda anónima, vas pasando por cada x y de cada x, que serían los elementos de origen, estás colocando el elemento y luego estás colocando acá lo que sería la transformación. ¿Bien? Recuerden que este es el elemento de origen, ¿no? Entonces, si vamos por acá, ahí estaría devolviendo una tupla, la función lambda, ¿no? Donde el segundo elemento sería el resultado de la función que creamos. Y el primero el elemento original. Bien, en este caso, bueno, nos devuelve eso. Si queremos parar la sesión, recuerden que podemos utilizar stop y eso automáticamente desactiva lo que es el UI dentro de lo que es Spark. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa si tenemos más de una dimensión? Supongamos que es una lista de tuplas, como en este caso. Creamos una sesión nueva, ahí está básicamente una lista de tuplas, y simplemente aplicamos la paralelización. En este caso estamos creando un objeto RDD, pero ahora tenemos en cada uno, ya no es solo un entero, sino una tupla con un elemento string y un integer, ¿no? Entonces fíjense que acá cuando hacemos el collect, ahí tenemos la estructura nueva. Si aplicamos una función anónima sobre cada uno de los dos elementos y iteramos con una función lambda, aquí por ejemplo estaríamos sacando el primer elemento, el segundo, y luego el tercer elemento sería el segundo elemento, que sería el número, más 100. Y estamos devolviendo una tupla, ¿bien? Entonces, en este caso el map puede que reciba una estructura con una tupla de dos elementos cada uno y el resultado sea una tupla de tres elementos. Eso es posible, ¿no? Porque las funciones lambda permiten esa transformación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la transformación sigue siendo 1 a 1, porque la información que entra acá, cada elemento es una tupla, si contamos ahí 2, 3, 4, 5, el resultado de esto en RD2 también tiene que ser 5 elementos, ¿bien? Por eso no se pierde la transformación 1 a 1. Bueno, y también podríamos hacer cosas más complejas, por ejemplo, crear una función que simplemente haga un split de, por ejemplo, un string, lo parta en tres componentes y que nos devuelva cada uno de esos componentes en una tupla. Entonces fíjense que acá creamos una lista, luego hacemos la paralelización del objeto y hacemos el collect. Si queremos aplicar la función, pues simplemente usamos el map, que fue lo que vimos, y pasamos la función sobre cada elemento y en este caso nos devuelve la función 1 a 1, pero con la transformación, ¿no? En este caso sería cada subelemento separado por coma, en formato tupla, ¿no? Y eso vendría a ser lo que está en este que se llama patrones, ¿bien? Bueno, eso sería. En este caso ahora tenemos una estructura RDD con formato string, string, string. Si queremos que esto sea entero, pues simplemente le ponemos aquí un int para que esto funcione, ¿no? Pero bueno, eso. Después tenemos otra estructura, imagínense que tienen un txt, como por ejemplo unas líneas donde hay varias columnas, y queremos leer esa información. Entonces se supongan que nosotros queremos solamente los dos últimos números, ¿no? Esto puede ser la edad y esto puede ser un ingreso o la cantidad de amigos, no sé. ¿Bien? Y en este caso creamos una función que va a pasar por cada registro y va a hacer un split por coma de cada fila, ¿no? Y va a sacar cada uno de los elementos y queremos sacar el elemento 2 como la edad y el elemento 3 como los amigos. Recuerden que el elemento 0 sería el índice y vendría el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y al final queremos devolver una tupla con esos dos elementos para cada fila, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Definimos el path donde está el archivo, en este caso en la misma ruta. Luego creamos una sesión. Como vamos a leer un archivo text, simplemente podemos utilizar esto, text file, y colocamos el path. Eso sería como el objeto que va a permitir que funcione Spark con la sesión. Y luego simplemente aplicamos la función sobre esa estructura que tiene el archivo. Al hacerlo y después utilizar el método collect, lo que nos va a devolver es el resultado de la función. Va pasando por cada registro, va a hacer el split, nos va a sacar la edad de los amigos de cada fila y lo va a devolver en formato tuple. Fíjense que ahí está, ¿no? Va devolviendo cada combinación de las últimas dos columnas, ¿no? Serían estos dos de cada uno. Bien, también podemos hacer transformaciones con lo que sería el map values.
Esto básicamente es una transformación también 1 a 1, pero tiene en cuenta lo que son las keys. Y bueno, las keys en este caso vendrían a ser estas estructuras. Como no quiero enredar, este lo voy a ver en el próximo video, ¿ya? Es lo que sigue después del map. ¿Okay? Ahí hay un ejemplo donde se hace una reducción para hacer un conteo de cuántas veces aparece la cantidad de amigos y después se hace una agrupación para sacar la media. ¿Bien? Pero bueno, para no complicar, vamos a verlo en el próximo video. ¿Bien? Y bueno, también se puede aplicar lo que es el mapping sobre lo que son data frames. Recuerden que acá arriba hablamos de que habían dos tipos de datos base, ¿no? RDD o data frame dentro de Spark. Entonces, bien, nosotros también podemos hacer eso con lo que son los data frames. Fíjense que acá hay una lista de tuplas para crear una especie de data frame sencillo. Y con Spark creamos un data frame con las tuplas y le ponemos unos nombres a las columnas. Fíjense que ahí está el show y lo podemos ver, ¿cierto? Ese sería nuestro data frame de Spark. Y bueno, después de eso, nosotros podemos hacer distintas transformaciones. Por ejemplo, podríamos aplicar el map para crear una nueva columna. Hay varias formas de hacerlo. Hay formas complejas donde se tiene que crear la función base y hacerlo como más a mano. Y otra que es un poco más vectorizada, que es utilizar el with column. ¿Bien? Entonces, la primera, que sería la más difícil, sería utilizar la método map para crear una columna en base a, no sé, por ejemplo, esto que dice monto. Supongamos que queremos sacar el 10% de ese valor y guardarlo en una columna que se llame bono. Entonces, para eso cogemos el objeto df, le aplicamos RDF para decirle que vamos a hacer una estructura resiliente. Eso que va a hacer, cada fila la va a convertir en una tupla. ¿Bien? Y luego vamos a aplicar este map. Bien, si ven aquí este map lo que hace es pasa por cada tupla, va sacando el nombre, el monto, la educación y bueno, el monto sobre 10, que sería básicamente el 10% del monto. Y todo eso lo va a guardar en un data frame que ahora va a tener estas columnas. Fíjense que tiene una columna más, ¿bien? Porque básicamente es la que vamos a construir. Y bueno, esa sería una forma de poder hacerlo. Básicamente ahí estaría el resultado. Serían las mismas columnas, 3, junto con la cuarta, que sería el bono. ¿Bien? Y ahí estamos utilizando el map, ¿cierto? Con una función anónima que pasa por cada columna y va sacando los elementos, ¿no? Si hay muchas columnas, por ejemplo, se preguntarán, ¿qué pasa si tengo 1000 columnas y quiero hacer esto? Bueno, supongamos que una es solo la columna numérica y las demás no te interesan, son strings. Entonces, una forma de hacer esto también es aplicar el map, pero básicamente sumar aquí lo que serían dos tuplas. Este sería una tupla que coge la columna monto para la fila X y la guarda, la divide sobre 10. Y luego eso lo pasa a una tupla y aquí con este X más, él va a entender que todo lo demás de la fila básicamente se va a concatenar con una tupla. Y al final queda una sola tupla, separada por comas. ¿Bien? Y al final después simplemente se convierte y ya. Sería otra forma de hacerlo. Para que se entienda, aquí puse un ejemplo abajo con un pandas data frame, que básicamente sería aplicar una función lambda donde cada una de las filas vamos a sacarle el monto y luego le vamos a pegar los tres elementos restantes y eso lo convertimos en una tupla. Recuerden que uno puede convertir tuplas a listas y listas a tuplas de forma equivalente, sin ningún problema. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos sacando una tupla con el monto y luego le estamos adicionando los elementos que vienen de la fila. Y al hacerlo, la jerarquía que predomina sería tupla. ¿Bien? Y por ende, básicamente la estructura es coherente y tiene sentido, ¿no? Ahí está el mismo resultado, no tenemos problemas. ¿Bien? Aquí está el ejemplo de lo que estaría haciendo cada operación de estas para poder sacar el data frame acá cuando hacemos el 2DF. ¿Bien? Está creando una estructura así al final, ¿no? Y simplemente está creando los nombres de las columnas al final. ¿No? Bien, y bueno, si no te gusta hacerlo de esta forma, convertir el data frame en una estructura RDD, sino que prefieres utilizar un mecanismo más sencillo, bueno, para eso está lo que es el método with column. Entonces, simplemente acá traemos un método que se llama lead dentro de SQL Functions, que nos permite crear una función y nos permite crear una columna nueva. Entonces, lo que hacemos es que simplemente creamos una sesión nueva de Spark, le ponemos un nombre, por ejemplo Spark, y el data frame que ya teníamos simplemente le colocamos with column. Aquí creamos el nombre de columna que queremos crear y luego en el segundo atributo colocamos lead. Lead es una función específica para crear una columna nueva. En este caso esa columna nueva se va a llamar bono y se va a alimentar de esta operación. Cada una de las filas de monto se va a dividir por 10. ¿Bien? Y bueno, como ven ahí, en este caso es una forma mucho más sencilla sin tener que pasar por la conversión de
un Spark Data Frame a un Spark RD y luego sí las transformaciones con el map. Y incluso es mucho más rápido porque es una operación vectorizada. Bien. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que haya sido claro. En los próximos videos vamos a estar mirando los otros Mapper Transformers, como lo que son el Map Values, el Flat Map Values y el Map Partitions. Espero que haya sido claro. Nos veremos en la próxima. Que esté muy bien. Hasta la próxima.